al Señor. También quiero agradecer al pastor y a los obreros por acordarse de mí. Y en esta tarde, pues, el sentimiento que les voy a contar lo brota dentro de mi corazón. Y nació de una pregunta que le hice al Señor hace ya un tiempo. Señor, hemos visto ya toda tu gloria. Ya está, ha terminado ya tu gloria. Pero Dios me respondió de esta manera, ¿vale? Y de título le puse: el Dios de gloria aún tiene gloria para con su pueblo. Si leemos el libro de Ezequiel, capítulo 10, sale reflejado un título, dice: y la gloria de Jehová abandonó el templo. ¿Y qué pasó cuando Dios abandonó el templo? Cuando Dios abandonó el templo, fueron los romanos, los babilónicos, y destruyeron y quemaron el templo. ¿Y por qué fue la causa? La causa fue porque Jehová abandonó el templo. Pero Dios es bueno. Quiero que me acompañe. Dios es bueno. Y Dios es su misericordia. Dice en Primera de Crónicas, capítulo 7, verso 14. Dios le sigue llamando a mi pueblo, Plaza España. Es verdad que lo estamos pasando nuestro mejor momento. Es verdad. Pero no olvides que Dios sigue llamando a su pueblo. ¡Oh! ¡Se alaba el Señor! Si leemos Éxodo capítulo 16, versículo 10. Y hablando a Aarón toda la congregación de los hijos de Israel, miraron hacia el desierto. He aquí, la gloria de Jehová apareció en la nube. Sigue diciendo el libro de Éxodo, capítulo 24, verso 17. Y la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador en la cumbre del monte de los ojos de los hijos de Israel. Sigue diciendo el libro de Números, capítulo 20, verso 6. Y se fueron Moisés y Aarón delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Se postraron sobre sus rostros, y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Dice, hermanos queridos, si pudiéramos hablar de unos hombres, si han visto el tope de la gloria de Dios, Moisés, ¿puedes ver más gloria? Dios te guardó en el río Nilo. Puedes ver más gloria de cuando con una vara has visto los mares. Puedes ver más gloria que tocando el polvo con mucho respeto se convirtió en piojos. Si en esta tarde nos pudiera responder, diría sí. He visto el Shekinah desde un desierto. He visto durante 40 años un calzado no se desgasta. He visto con la ropa no envejece. He visto con una ropa que perseguía y nos daba agua a millones de personas. Y ahora tú, Samuel, puedes ver más gloria, Samuel. Si Samuel nos pudiera responder en esta tarde, nos diría: yo creía que el tope de la gloria era la corona de Samuel. Pero cuando yo empecé a llorar, y Dios me dijo: ¿por qué lloras? ¿No ves que tengo algo mejor para todo Israel? Ve a casa de Isaí que le he provisto de rey. ¿Y quién es ese rey? Es el corazón conforme a Jehová. Es David. David tuvo gigantes. David hizo muchas cosas, pero resalta algo: corazón conforme a Jehová. ¿Y tú, Juan? Eres apóstol de Jesucristo. De los 12, de los más íntimos. De los más íntimos, el escuchar el latir del corazón de Dios. Y ahora, si Él nos pudiera responder, para mí la gloria no fue ver enfermos, no fue a poseídos liberar. Pues entonces, ¿quién es la gloria? Dice el libro de Juan, capítulo 1, verso 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria. Gloria como la gente del Padre. ¡Te alegramos! ¡Oh, Dios! Y ahora, si le preguntara a los obreros, sé que han visto mucha gloria, mucha. Si le preguntara a los ancianos también, seguramente nos dirían en la calle Bejar.
había una gloria increíble. ¿Qué les parece? Si vamos a ir a la palabra, porque no olviden, la palabra tiene respuesta para todo. Vamos a hablar. A mí esto me rompió el corazón. Dice el libro de Ageo, capítulo 2, verso 9. Así ha dicho Jehová. Voy a repetir. Así ha dicho Jehová. ¿Y qué ha dicho Jehová? ¿Que va a acabar con todos? ¡No! Así ha dicho Jehová. Que la gloria pasada será Dios que la gloria. Que Dios aún tiene gloria para contar por nosotros. Una fuerte aplauso al Señor. España, eso da de creer. Que Dios aún tiene gloria para con nosotros. Que no hemos visto ya el tope, no, aún Dios tiene gloria. Y lo que dice él, hermanos, yo me lo creo. Y ha prometido gloria para nosotros. Así que esté contento, la cabeza bien alta. Y vamos a proclamar la gloria de Dios para con nosotros. Nada más. Que Dios os bendiga. Y nos vemos. Hermanos, esto impresiona mucho. ¿Por dónde empezar? Gracias le doy a Dios por darme el privilegio de poder compartir un sentimiento con ustedes. Amén. En el momento en que Lele nos vino a buscar y nos dijo que a unos cuantos jóvenes que subiríamos aquí, créanme que los nervios que tenía era por hacerles bien a ustedes. Por tener un sentimiento por ustedes que les pudiera ayudar. Qué bien. Empezar diciendo, hermanos, que yo soy una persona que de un grano de arena se hace una montaña. Soy una persona que le cuesta mucho gestionar sus emociones y las llevo muy al límite. Y eso como cristiano no es correcto. En mí mismo lo podía ver y entonces no estaba contento. Y en mi relación con Dios yo le pedía que me cambiara, que me ayudara. Dios me podía mostrar, hermanos, como Jacob, cuando llegó a su tierra de nuevo, después de haber pasado por casa de su suegro Labán, de haber conseguido sus mujeres, su rebaño, llegando allí, tuvo temor de su hermano Esaú, hermanos. Tuvo temor por perder su rebaño. Tuvo temor por perder su familia. Y entonces, en la Biblia está puesto que tuvo temor de él. Él mismo empezó a tomar decisiones erróneas, porque el temor hizo mella en él. Empezó a separar a su rebaño y a su familia, diciendo, si mi hermano Esaú alcanza a unos, los otros quedarán vivos. Hermanos, tenemos que tener en cuenta que el temor no puede tomar mella en nosotros. Porque nosotros tenemos un Dios muy grande que está sobre todo ello. Vemos como Jacob, aun viendo que había separado su rebaño y su familia, seguía teniendo temor. Tuvo que acudir a Dios y decirle, por favor, líbrame de la mano de mi hermano Esaú. Podemos ver, hermanos, como no podemos adelantarnos a los planes de Dios. Porque finalmente, después de ese encuentro que tuvo Jacob, famoso con el ángel de Jehová, vemos como Esaú finalmente lo que quería era abrazar a su hermano. No podemos adelantarnos a los planes de Dios. Y hay que tener en cuenta, hermanos, que todo el mundo tiene sus gigantes. Que todo el mundo tiene sus problemas. No podemos dejar y hacerlos nosotros más grandes. Porque si levantamos la cabeza veremos al gigante. Pero si la levantamos más, veremos que Jehová está con nosotros. Dios, aún así, me seguía mostrando más personajes de la Biblia. Soy una persona muy cabezona y me cuesta mucho entender las cosas. Pero como Dios nos conoce, me mostraba como un José, contento, se acercaba a sus hermanos, mandado por su padre.
que le dijo que fueran con él. Entonces podemos ver cómo sus hermanos, debido a la envidia, lo empezaron a empujar, lo semidesnudaron en el medio del desierto, se meterían con él y lo tiraron dentro de una cisterna. Imagínense, hermanos, imagínense cómo se tendría que sentir José en ese momento. Qué incertidumbre, qué será de mí, qué tristeza, qué congoja, qué malo tuvo que pasar, que sus hermanos, sus propios hermanos le hicieran eso. Muy bien. Más encima, estaban al lado de la cisterna, comiendo, tan tranquilos, debatiendo sobre su vida. Mirando arriba y diciendo, mis propios hermanos están decidiendo mi vida por mí. Ni siquiera soy dueño de mi vida. ¿Qué incertidumbre sentiría José en ese momento? Que encima, pasando los ismaelitas, lo vendieron. Entonces, Dios me mostraba a un José atado, alejándose de su tierra, semidesnudo, mirando atrás y viendo a sus hermanos cómo lo habían vendido. Hermanos, el problema puede cambiar. Hace unas horas, José estaba en su casa, con su padre, con sus hermanos, y de repente se encuentra encadenado con unos forasteros. ¡Qué incertidumbre!, ¿no? Pero también podemos ver cómo José, hermanos, mantuvo su relación con Dios, esperó en Dios y salió en victoria. Volvemos a ver de nuevo cómo la incertidumbre la podemos tener todos. ¿Qué será de mañana? ¿Qué haré con esto? ¿Qué sucederá con este problema? Pero tenemos que tener en cuenta que la solución siempre la va a tener Dios. Amén. Tenemos que estar y tener la mirada puesta en Dios. También podemos ver, hermanos, cómo David, después de una larga batalla, llegaba a su campamento con un ejército de hombres. Llegarían cansados, llegarían de batallar, habrían heridos. Seguramente habría algunos que no podían caminar. Y llegando a un lugar donde pensaban que descansarían, se encontraron todo lo contrario. Un campamento alasado, un campamento donde no había para descansar, y un campamento donde no estaba lo más importante: su mujer y sus hijos. No había nadie allí. Vemos como en la Biblia pone que lloraron hasta que les faltaron las fuerzas, y lo pone literalmente. Podemos ver que se levantaron después de llorar, pero aquí Dios me mostraba la diferencia de tenerlo a Él a no tenerlo. Podemos ver cómo el ejército se levantó buscando un culpable. Vemos cómo culpaban a David de todo lo que estaba pasando, pero a David, sin importarle, sabiendo a quién tenía que acudir, se acercó a Dios y pidiendo bendición para su aflicción. Recordemos, hermanos, que Dios siempre nos va a dar dirección en nuestro momento de aflicción. No tenemos que olvidarlo. Hermanos, yo todo esto lo podía entender y me hacía bien a mi vida, pero yo necesitaba aplicármelo a mí. Yo no soy David, yo no soy José, yo no soy Jacob. Yo tengo mi familia y tengo mi casa y necesito aplicármelo a mi vida. Y Dios me mostraba a mi pequeña cómo llegaba enfadada, preocupada, triste, y yo como padre, igual que todos, pues me preocupaba por ella y me acerqué para preguntarle lo que le pasaba. Pero ¿qué tendrán los niños, hermanos? Que antes de que yo le preguntara, ella ya vino a mis brazos corriendo y me empezó a soltar todo. Dios me hacía ver cómo yo me pude olvidar de que tengo un Dios tan grande, de que Él conoce mis aflicciones y de que tiene la solución para mí. Recordemos que Él conoce nuestras vidas, conoce nuestras aflicciones, hermanos. Él es el buen Padre, el que no nos abandona, el que tiene solución para todas las problemas. En estos momentos, sabemos que la iglesia no está pasando los mejores momentos de todos. Cada uno en su casa tendrá sus problemas, hermanos. Pero recordar una cosa, que Dios tiene la solución para todos. Que Dios tiene la solución de todo. Y
que tenemos que confiar en Él. Hermanos, que Dios les bendiga mucho. ¡Qué bien! Que Dios les bendiga. Ay. Hay mucha gente, sí. Sí. Pero bueno, no quiero ser descanso. Quiero explicarles un sentimiento que Dios me ha puesto. Y dejamos paso al siguiente. Amén. Qué bien. Hace un par de meses, en la operación del Paquirri, estaba yo con mis amigos y vino un siervo de Dios y con muchas palabras me dijo: ¿cuántos años llevas en la iglesia? Y yo le contesté 10 años. Y me dijo: y en 10 años no has prosperado y te has estancado. Son palabras que, más que herirme, me hicieron verme la situación que estoy viviendo ahora. Cómo en este tiempo he tenido una venda en mis ojos. Y en este tiempo, buscando a Dios, Qué bien. Dios me hacía ver a dos hombres de la Biblia que me veía reflejado en ellos. Qué bien. Y quería compartirles con ustedes en esta tarde. Aleluya. Uno de ellos, hermanos, me gustaría hablarles de Pedro. Y leyendo en este versículo me pone: entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y le dijo: ven. Descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse, y a voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento extendió la mano hacia él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Qué bien. Qué bien. Dios me hacía ver, hermanos, que por unos instantes Pedro, si miraba a Jesús, podría caminar sobre las aguas. Pero en el momento que desviara su mirada, se hundiría en el agua. Sí, Señor. Me reflejaba en él. Muy bien. Porque hermanos, cuando miramos a Jesús, todo se desaparece. Pero hermanos, cuando apartamos la mirada de Él, vienen los problemas, vienen las tribulaciones, nos hundimos, hermanos. Y Dios, en este pequeño sentimiento, me ponía un título, que es: pon tu mirada en Jesús. ¿Qué te vengo a decir en esta tarde? Josué, si miramos a Jesús, ¿todo nos irá bien? No. En ningún momento la Biblia pone eso. Estos hombres saben mucho más que yo y no pueden colaborar. Nadie nos prometió un camino fácil, hermanos. ¿Qué te vengo a decir? Si desvías la mirada, como me ha pasado a mí, y te hundes, no te preocupes. Su mano está ahí para buscarte. Porque, hermanos, dejadme que les diga esto: Dios permitirá que te hundas, pero nunca que te ahogues. Luego, hermanos, me llevaba a otro ejemplo de la Biblia. Y es cuando Esteban está hablando frente a la multitud. Vemos, hermanos, que está hablando de Dios y la gente quiere amedrentar contra su vida. Y Dios me ponía este versículo: oyendo estas cosas, se enfurecían sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y Jesús, que estaba a la diestra de Dios, y dijo: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y amedrentaron contra su vida. ¿Qué te vengo a decir, hermanos, en esta tarde? Tenemos dos opciones:
o desviamos la mirada de Él y nos hundimos, o miramos frente a Jesús. Como recompensa, ¿quieres ver comentar en esta tarde? Veremos los cielos abiertos, veremos al Hijo de Dios frente a nosotros, porque Él nunca nos dejará. Hermanos, estoy muy orgulloso de la iglesia que pertenezco. Pero es cierto, estamos pasando unos momentos que no son tan buenos. Escasea la gloria y eso no es por culpa de Él. Con todos mis respetos, la culpa es nuestra. No hay tanta oración como antes. Como decía mi hermano Asaf, en la calle Béjar, con los obreros, los ancianos, había más oración, había más búsqueda, había más sacrificio. Lo vuelvo a repetir, la culpa es nuestra como juventud, en la cual yo me incluyo. No buscamos como antes, no oramos como antes. Por eso, hermanos, quiero hacer un cambio en mi vida. No quiero apartar más mi mirada del Maestro. Quiero tener mi mirada firme en Dios. A pesar de todos los problemas que vengan, a pesar de las dificultades que vengan, que nuestra mirada nunca se desvíe del Jesús. Y cuando llegue el momento, hermanos, que tengamos que reunir cuentas con el Maestro y hagamos mirada atrás, podamos decir como Pablo le dijo a Timoteo, y podamos decir, porque yo ya estoy para ser sacrificado y en el tiempo de mi partida está cerca, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino a todos los que guarden la fe. Hermanos, si nos lo está marcando, si Dios nos lo está diciendo, por algo es. Esto, hermanos, no se lo han inventado 4 gitanos, con todos mis respetos. Esto es palabra viva de Dios. Y está con todos nosotros. Así que, iglesia, les animo, que Dios les bendiga. Estoy nervioso, la verdad, Estoy aterrado. Y bueno, pues nada, pues al pastor y al Tetelele les pareció bien que tuviésemos un punto libre y que subiéramos unos cuantos jóvenes a compartir algo con Dios. Y yo buscando a Dios todos estos días en mi casa, le decía, Dios mío, ¿qué puedo compartirles? Y Dios me hablaba de algo que me lo tengo que aplicar a mi vida y lo quiero compartir con ustedes. Me gustaría hablar, hermanos, de la integridad. La integridad, hermanos, es necesaria y es imprescindible para nuestras vidas. Porque Dios no te quiere habitar, Dios no quiere una porción tuya, Dios te quiere al completo. Y en Galatas 5:22 dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra todas las cosas no hay ley. Para vivir conforme este versículo, si tenemos que vivir este versículo, tenemos que vivir en integridad, porque la integridad te va a llevar a vivir conforme este versículo. Y si tenemos que hablar de integridad, hermanos, tenemos que hablar de Job. En el capítulo 1 de Job, versículo 1 dice, hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Un hombre, hermanos, que lo tenía todo. Tenía riqueza, tenía criados, tenía ganado, tenía sus hijos, tenía salud, lo tenía todo. Era recto y temeroso de Dios. Pero Satanás viene de rodear la tierra y Dios le dice, ¿has considerado a mi siervo Job? ¿Por qué Dios nombra el nombre de Job? Porque Dios sabe de quién está hablando. Está hablando de que es un hombre recto, es un hombre temeroso. Y todos conocemos la historia, Job lo pierde todo.
Pierde sus hijos, pierde su criado, pierde su ganado, lo pierde todo. Tenía excusas Job para decir hasta aquí. Tenía excusas Job para decir lo abandono todo, lo tiro todo por la borda. Pero Job decide ser un hombre íntegro. Job decide ser un hombre recto. Job decide ser un hombre fiel. Por eso Dios desde el cielo le tiene que decir a Job: Job, me has honrado. Job, eres fiel. Job, has mostrado mi carácter en la tierra. Y a mí, hermanos, esto me dejaba ver. Hermanos, me decía Dios hace un tiempo, el año pasado, que cuando nos tenía que crear, cuando Él nos tenía que crear, nos creó a su imagen y su semejanza. ¿Verdad? Pero Dios lo que quiere es que seamos íntegros a Él para reflejar su carácter. Porque tenemos que ser diferentes a los de ahí fuera. Tenemos que reflejar el carácter de Dios en la tierra. Dice en Proverbios 28:6: mejor es el pobre que camina en integridad que el rico que anda en perversidad. Job 27:3: que todo el tiempo que esté en mi alma y haya aliento de Dios en mis narices, mis labios no hablarán iniquidad, ni mi lengua pronunciará engaño. Nunca tal acontezca que yo justifique. Hasta que me muera no quitaré de mí mi integridad. Job, pero si lo has perdido todo. Job, pero si lo has perdido todo, que no tienes hijos, que te lo has quitado todo. Pero Job decide ser íntegro hasta el día que Él se muera. Hasta que el día que su corazón deje de latir, va a ser íntegro, hermanos. Por eso tenemos que ser íntegros a Él. Tenemos que ser íntegros, hermanos. Me dejaba ver, hermanos, un Daniel que no va a cumplir el decreto. Un Daniel que va a ser fiel a sus principios. Un Daniel que su propia integridad lo va a llevar al foso de los leones. Un Daniel que su integridad lo va a llevar a la muerte. Pero Daniel prefiere ser limpio, reflejar su carácter. Daniel prefiere ser devorado a no cumplir el decreto. Dios mandó 2 ángeles y cerró la boca de los leones. Y Daniel se vio en eso, hermanos. Déjame decirte que en Plaza España ahora hay hombres con categoría. Ahora hay hombres que reflejan el carácter de Dios, hermanos. ¿Por qué tanta integridad? ¿Por qué tanta integridad? Porque hubo uno que se levantó del trono de los cielos, que nació en un pesebre, que se sacó la